El próximo 15 de enero, el Papa Francisco llegará por cuarta vez a Sudamérica. En este caso visitará primero Chile y luego visitará Perú. Eduardo Salim Saad está con Eduardo Valdés, quien es el ex embajador argentino en el Vaticano y que seguramente nos va a poder aportar más detalles con respecto a la visita del Papa Francisco a Sudamérica. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Facundo, ¿cómo estás? Y sí, claro, seguramente vamos a tener más detalles porque sabemos que una de las cosas que más le interesa al pueblo argentino, además de lo que va a ser el sumo pontífice en Chile y en Perú, es si finalmente Francisco va a visitar o no la Argentina, si lo va a hacer este año, por ejemplo. La gente está ansiosa porque el Papa argentino venga a nuestro país, vuelva a nuestro país. Y también, entre otras cosas, Eduardo Valdés quiere saber algo que en su momento tuiteó hace pocas horas también Evo Morales respecto de la salida al mar de Bolivia. Es decir, ¿hay algo de esto también? ¿Va a hacer esa gestión el Papa en Chile? Bueno, yo creo que no puede gestionar la salida al mar específicamente, puesto que hay un reclamo de Bolivia en La Haya, en el Tribunal de La Haya. Pero creo que lo que el Papa les planteó cuando viajó a Santa Cruz de la Sierra, la posibilidad de que dialoguen los países, que es lo mínimo que me parece que se está planteando, de la misma manera que Argentina se plantea que se cumpla la resolución de Naciones Unidas de dialogar con el Reino Unido. Creo que esa es la expectativa que tiene el presidente Morales y sí, quizás a puertas cerradas, ¿no? Se hablan estas cosas. Pero bueno, también el Papa va a visitar Temuco, que es la capital de la Araucanía, donde va a celebrar una misa y va a almorzar con las comunidades de pueblos originarios, el pueblo mapuche, y después va a ir a Iquique, donde es la ciudad que mayor migrantes tiene en todo Chile. El 10% de su población son colombianos, peruanos, bolivianos que van a trabajar al puerto de Iquique, y el Papa ha querido estar con ellos, como estuvo en Lampedusa cuando fue su primer salida de Roma y se abrazó a los migrantes y a los refugiados. Y este año, el 1 de enero de este año fue la 51 Jornada Mundial de la Paz de la Iglesia, y él pidió específicamente por los migrantes y los refugiados. Dice, migrantes y refugiados sueñan con una tierra de paz. Y eso es lo que creo que va a predicar el pontífice. Eduardo, también como todos los papas, todos los pontífices, cuando van a visitar un país, cruzan por los limítrofes, como en este caso la Argentina, y da un mensaje. Seguramente que eso lo va a hacer. Estamos seguros porque es lo que corresponde. Ahora, ¿va a visitar la Argentina el Papa este año, por ejemplo? Todos estamos ansiosos que el Papa venga a la Argentina, pero también tenemos que deponer nuestros egoísmos. Digamos, el Papa fue a Colombia a resolver un grave problema que era el problema de la paz, que se había perdido el referéndum, y él retoma y relanza ese proceso de paz y logra con su viaje la concreción. Cuando viajó a Cuba, viajó para restablecer las relaciones, para ayudar a restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cuando fue a México fue quizás a partir de lo que Donald Trump había planteado de construir un muro y que realmente dolía al pueblo mexicano. La Argentina, gracias a Dios, no tiene ninguno de esos problemas, a pesar de que queremos que tengan esos problemas, según algunos. Somos una tierra donde argentinos de origen árabe como vos, de origen español, de origen judío, de origen ruso, italiano, convivimos como no se convive en muchos lugares de Europa. La grieta, digo yo, que lo quieren poner al Papa, no son más de 2.000 personas las que, entre políticos, periodistas. El pueblo argentino lo ama a Francisco. Hay un 80% de imagen positiva en las encuestas de la imagen de Francisco. Él va a venir, va a visitar Uruguay, Argentina. La fecha no lo sé, pero va a venir, no quepa ninguna duda. Facundo, Gisela, en los estudios de la Televisión Pública Argentina. Eduardo los está escuchando. Eduardo Valdés. Valdés, hay una gran expectativa, lo hablaba usted recién, sobre la posible llegada del Papa Francisco. Además, lo leía usted y usted creía que tal vez antes de fin de año puede visitar la Argentina y Uruguay. ¿Usted cree que estamos política y socialmente preparados para recibir al Papa en nuestro país?
para recibir a nuestro Papa? No tenga dudas que el pueblo argentino está totalmente preparado. Lo que tenemos que hacer cuando hablamos de Francisco es no buscar el rating de los programas televisivos a ver en qué cosa podemos criticar al Papa, sino ver esta obra que él está haciendo en el mundo y que también se irradia sobre Argentina. En Argentina no puede ser que cuestionamos al hombre más querido del mundo. Usted vaya a cualquier país del mundo y va a ver que Francisco está por encima de cualquier líder. Y ese orgullo lo tenemos que tener. Es el argentino lejos. Dentro de 500 años van a decir que es el argentino más importante de toda la historia. El que llegó a ser el sumo de los pontífices. Sí, por supuesto que va a venir a la Argentina, pero él tiene una estrategia que es ir de la periferia hacia el centro, lo cumple. El primer viaje que él hizo en visitas bilaterales a América Latina fue a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. Después fue a Colombia, fue a México por los temas que yo dije, a Cuba. A Brasil fue en una multilateral, que era la Cumbre Mundial de los Jóvenes, fue su primera salida de Italia. Le debe una bilateral a Brasil. Pero bueno, como digo yo, estrategia de la periferia... Lío, ¿no? Ahí, bueno, fíjate que vos me haces acordar, ese hagan lío se lo dijo a los jóvenes argentinos. Y es la única vez que yo le escuché hablar al Papa de cuál era su programática. Él dijo, mi programática, ustedes sepan, es el Sermón de la Montaña y Mateo 25. Esto es importante para que no le agreguemos ismos al Papa. A todos nos gusta que el ismo de uno sea referenciado en el Papa, pero cada vez que le dicen Papa peronista, Papa populista, Papa marxista, le están bajando el precio al Papa. El Papa se nutre y practica la doctrina social de la Iglesia, se inspira en San Francisco de Asís, y eso es la misión evangélica de Francisco. ¿Cómo ve Valdés, el Papa Francisco, la realidad actual de nuestro país? Gracias. ¿Alguna pregunta hiciste o no? Sí, una más, Eduardo. Era para preguntarle al ex embajador en el Vaticano, Valdés, ¿cómo ve Francisco la realidad actual de nuestro país, él que es una persona tan cercana al sumo pontífice? Bueno, yo hace mucho que no hablo con él. Debo decir que la última vez que nos vimos fue en Armenia, que tuve la suerte de compartir ese viaje acompañando a la delegación argentina de armenios de la diáspora. Yo creo que él se expresa, lo que leemos desde sus palabras es lo que piensa. No soy yo el encargado de expresar el pensamiento del Papa sobre la Argentina. Yo prefiero tratar de que mis palabras sirvan de puente y no de división. Creo que ese es lo que me indicaría Francisco si pudiera hablar con él. Gracias, Eduardo Valdés, ex embajador argentino del Vaticano. Bueno, las vísperas, el lunes que viene, el lunes 15 creo que es, ¿no? A eso de las 20 horas más o menos, el Papa Francisco va a llegar a Chile en esta nueva visita apostólica a América Latina.